Santo os bendiga y que su gracia esté en vuestros hogares. Si puede quitarme el reloj, por favor. Bueno, como bien ha dicho el hermano responsable, he estado un tiempo con ustedes en la iglesia. Dios me ha bendecido mucho. Me han aguantado la iglesia muchísimo. Amén. He sido feliz sirviendo a Dios, pero creo que ha llegado mi tiempo de volver a mi casa. Entonces, para casa no vuelvo. Vuelvo a casa por Navidad, pero no por Navidad, pero vuelvo para casa. Ha sido un placer para mí el estar con vosotros, el compartir cultos, el compartir la presencia de Dios, el compartir momentos, y quién sabe lo que nos puede deparar el futuro. Amén. Espero que el Señor siga permitiendo que sigamos teniendo comunión en su presencia. Tengo para vosotros una palabra sencilla y me gustaría compartirla. ¿Os parece bien? Siempre desde una perspectiva del respeto que os tengo y del amor que os profeso. Libro de Lucas, capítulo 10, vamos a leer una palabra del Señor. Verso 25, es una de las parábolas más conocidas o las historias más conocidas de las Escrituras. Creo que nos puede hacer bien en esta tarde unas reflexiones que el Señor me ha concedido. Libro de Lucas, capítulo 10, verso 25, dice así: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿No decís amén? Inclina tu rostro por respeto al Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a rogar al Espíritu Santo que en esta tarde me use de una forma especial. Pepe, por favor, Pepe Mus. Dios eterno, Padre Santo, en esta tarde te ruego, Padre eterno, por esta reunión en la que estamos congregados delante de ti. Te ruego en mi vida, Padre, que uses a tu siervo en grande manera, que le prestes, Dios mío, tus dichos en su boca, a fin, Dios mío, de que nos haga bien, como siempre, Dios mío, tú nos haces. Te ruego mi vida, por favor, Padre, que tu palabra corra y sea glorificada en esta tarde. Reprende, Dios, todo aquello que no te glorifique, mas tu gloria, tu unción avance hasta alcanzar el corazón de pleno. Muchas gracias te da mi alma, porque sé que tú lo vas a hacer. Amén. Amén. Da un aplauso para Jesús. Si me permiten, vamos a examinar esta parábola desde una perspectiva judía para entender un poquito mejor lo que el Señor quería transmitir a través de ella. Cuando este intérprete de la ley se levanta y le dice para probarle: Maestro, haciendo qué bien heredaré la vida eterna, parece ser que Jesús se extraña de que un intérprete de la ley pregunte sobre algo que todos sabían. Durante cientos de años, las mentes más privilegiadas del pueblo de Israel habían intentado dilucidar o sintetizar cuál o cuáles de los 613 mandamientos de la ley antigua era el corazón y el alma de la ley. Y desde ya siglos atrás habían llegado a una conclusión: que los 613 mandamientos antiguos se resumían en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Por eso el Señor se sorprende de que un maestro le pregunte algo que todos sabían. Y le dice: ¿cómo lees? Y este hombre respondió: el alma y el corazón de la ley. Cuando le dijo estas palabras, el Señor le dijo, respondiéndole: has respondido bien. Haz esto y vivirás. Amén. Pero este hombre, queriendo justificarse, le hizo otra pregunta: ¿y quién es mi prójimo?
A diferencia de la primera pregunta, que ya estaba bien respondida y que era bien conocida por todo Israel durante siglos, la pregunta ¿quién es mi prójimo?, según a quien preguntaras en tiempos de Jesús, te iba a dar una respuesta. Era una pregunta que estaba provocando controversia dentro de la nación. Si usted pregunta, por ejemplo, a un fariseo le diría o le respondería que prójimo es aquel que es fariseo como él, y el que no es fariseo no es prójimo. Si usted preguntaba a otra secta todavía más extremista que los esenios, que se autoproclamaban a sí mismos hijos de la luz, ellos decían que solamente los esenios eran los prójimos, y toda persona que no fuera esenia se les llamaba y se les consideraba hijos de las tinieblas. Había una declaración rabínica en aquellos tiempos que enseñaba que a los heréticos, delatores y renegados, decían ellos, no yo, se los arroje a una fosa y que no se los saque. Y una máxima popular, como un refrán popular de sabiduría, decía que se tenía que excluir del amor al enemigo personal. Se ha dicho, debes amar a tu compatriota, solamente a tu enemigo no tienes necesidad de amar. Por lo tanto, ¿quién es mi prójimo? Un fariseo diría, el fariseo como yo es mi prójimo. Un esenio te diría, el esenio como yo es mi prójimo. Un rabino te diría, solamente los israelitas son mis prójimos. Y no tenemos obligación ni necesidad de amar a los enemigos. ¿Podemos decir un fuerte amén? ¿Qué es lo que sucede? Cuando este hombre maestro de Israel le pregunta al Señor ¿quién es mi prójimo?, el Señor no responde de una forma normal, no responde a la pregunta de una forma directa, sino que empieza a contar una de las parábolas o historias más hermosas y conocidas de toda la Biblia. En la primera cena empieza Jesús diciendo, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. En la primera parte de la parábola, el Señor empieza a relatar un lugar que era bien conocido por todos, un camino de Jerusalén a Jericó. El camino de Jerusalén a Jericó era extremadamente peligroso debido a la abundancia de ladrones y salteadores. El historiador Flavio Josefo describe la zona como desértica, árida y conocido escondite natural para los bandidos. Era tan peligroso en aquel tiempo el tránsito de ese camino que en las grandes fiestas nacionales, cuando el pueblo tenía que ir a Jerusalén a adorar a Dios, tenían que ir acompañados de milicia y soldados que les protegieran. Por lo tanto, cuando todos los oyentes judíos escuchan lo que está diciendo el Señor, que descendiendo un hombre de Jerusalén a Jericó cayó en manos de bandidos, los cuales golpeándole despojaron de todo lo que tenía y le dejaron tirado junto al camino medio muerto, por desgracia era algo muy conocido y sabido por aquellos tiempos y por aquellas personas. ¿Podemos decir amén? Amén. Otro detalle muy interesante que va a ser decisivo en la interpretación de la parábola es que dice un hombre bajaba, pero no dice qué tipo de hombre. Se presupone o se puede presuponer que era judío, pero la Biblia no lo dice. Pero daos cuenta, cuando los ladrones van sobre él, le golpean y le despojan, la Biblia nos dice que le despojaron, lo cual implica que le quitaron todas sus ropas y le quitaron también todo el dinero. Le golpearon hasta el punto de dejarle medio muerto tirado junto al camino. Esto es algo muy importante. Era simplemente un hombre desnudo, tirado junto al camino, medio muerto. Mirad, en los tiempos bíblicos no había DNI y tampoco pasaporte, pero una de las formas de identificar la nacionalidad de las personas era a través de su vestidura. La Biblia nos dice que cuando las hijas de Jetro estaban dando de beber a los rebaños, unos pastores impedían que éstas abrevaran al rebaño. Y fijaos lo que dijeron las niñas cuando fueron donde el padre. Dice, padre, un varón egipcio ha venido, nos ha echado una mano, nos ha ayudado y ha dado de beber al rebaño. Pregunto, ¿de qué nacionalidad era Moisés? Hebreo.
¿Por qué dijeron un varón egipcio? Porque su ropa era egipcia, venía escapando de Egipto. Por lo tanto, la vestidura indicaba la nacionalidad. Este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, no se sabe si era judío, si era samaritano, si era griego, si era romano. Si hubiera tenido algún tipo de vestido, se hubiera podido identificar su origen por la vestidura, pero el detalle dice que nadie sabía de qué nacionalidad era. Era un hombre tirado, medio muerto, junto al camino, y nadie podía decir si era israelita, si era samaritano, si era griego, si era romano. Simplemente era un hombre. ¿Podemos decir amén? Amén. Bueno, segunda escena. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Todos los que están escuchando la parábola, cual nosotros, conocían el ambiente y el fondo histórico de lo que estaba hablando. Todos ustedes saben que los sacerdotes tenían que administrar en el templo al igual que los levitas. Amén. En los tiempos antiguos no había dificultad para saber quién tenía que administrar. Los sacerdotes eran levitas, pero descendientes de la casa de Aarón. Por lo tanto, hubo un tiempo en el cual el descendiente de la casa de Aarón era el sacerdote. En los tiempos bíblicos, el número de sacerdotes había alcanzado miles. Pero claro, para administrar en el templo que había construido Herodes, no todos podían administrar a la vez. Con lo cual se inventó un sistema rotatorio de turnos que se elegía a suerte. Lo entendemos, ¿verdad? Entre todos los sacerdotes, que eran miles, se echaba a suerte a ver quién le tocaba el administrar en el templo. Por eso dicen las Escrituras que el padre de Juan el Bautista le tocó en suerte administrar en el altar del incienso. Era tan complicado administrar en el templo que había personas, sacerdotes, que solamente administraban las cosas santas de Dios en el templo una vez en la vida. Pero claro, ¿qué sucede? Estos hombres eran hombres dedicados en exclusiva a Dios y a su servicio, y tenían que vivir cerca del templo para poder servir a Dios si se les requería su ministerio. Pero claro, al estar Jerusalén aproximadamente a 750 metros sobre el nivel del mar, el clima de Jerusalén pues era un poquito más agreste y más incómodo que el de otras partes cerca del contorno. ¡Qué casualidad que a 30 kilómetros de allí había un desnivel brutal que hacía que una ciudad cercana tuviera un clima mucho más benigno y templado? Jericó. Con el paso del tiempo, Jericó se convirtió en el asentamiento tanto de sacerdotes y levitas, pues decían, está a un paso de piedra del templo de Jerusalén, el clima es mucho más benigno, la temperatura es mucho más agradable, y si mañana se diera el caso que me toca en suerte, que me tengo que servir a Dios, pues hijo, subo de Jerusalén en Jericó, que hay una temperatura de 20 grados centígrados todo el año, subo, administro las cosas, después dejo el clima que es más agreste y más duro de Jerusalén, me vuelvo otra vez a Jericó y estoy gozando. Amén. Amén, amén. Seguramente tanto el sacerdote como el levita habían estado administrando el tiempo correspondiente que les había tocado en el turno para servir a Dios. Y claro, no querían sufrir los agrestes cambios de temperatura. ¿Saben ustedes por qué Burgos es tan frío? ¿Lo saben? No lo saben. Porque está a 780 metros sobre el nivel del mar. Allí hemos visto casos, Jesús sí lo sabe, que estás en Burgos y está nevando. Sales de Burgos 20 kilómetros y está el día soleado. ¿Por qué? ¿Qué sabe nadie? Allí el clima es duro. Allí tenemos dos estaciones, la de tren
y la de invierno. No hay más. Está la de tren y la de invierno. Cuando era niño, pues ahora sí hay calefacción y esas cosas. Cuando éramos niños, pues no había calefacciones y eso. Ibas ahí y decías, mamá, tengo frío. ¿Oh? ¿Oh? ¿Qué? ¿Tienes frío? No, pues ya estoy caliente. ¿No? Con el paso del tiempo empecemos a hacer eso para todo. Mamá, tengo hambre. Estoy aburrido. Aquí no hacéis eso, ¿no? Bueno. Pues eso es algo lo que pasaba allí. El clima era más duro. En verano hacía mucho calor, en invierno hacía mucho más frío. ¿Y qué buscaban? La comodidad y el poder desarrollar su ministerio. Dice las Escrituras que cuando el sacerdote pasa por allí y el levita pasa, ven al hombre y pasan de largo. Esto es algo muy importante. Mirad, cuando han pasado de largo, imaginaos el impacto social que todos los oyentes de la parábola tienen. Para nosotros, como no somos judíos, no nos parece una frase más, pero para ellos era algo terrible lo que estaba diciendo. Mirad, para el pueblo de Israel, para los israelitas, los hombres más grandes son los sacerdotes y los levitas. Hace tiempo se le preguntó a un rabino cuál fue o es el hombre más grande de la historia de Israel. Rápidamente respondió, Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas? Y este hombre respondió, porque un hombre es grande según el grado de cercanía y de intimidad que ha tenido con Dios. Y jamás nadie ha estado tan cerca de Dios como Moisés. Estuvo tan cerca de él que su gloria se pegó a su rostro y se tuvo que poner un velo. Para un israelita, la vida daba vueltas alrededor de Dios. Nosotros tenemos leyes religiosas o de la Biblia y leyes civiles. Para ellos no, todo emanaba de Dios, todo era su Dios. Su Dios era el centro. ¿Y dónde se movía Dios? En el templo. Por lo tanto, la vida y el corazón de un judío era el templo. Porque era en el templo donde descendía la gloria de Dios. Era en el templo donde se podía conseguir el perdón de pecados. Era en el templo donde el israelita de a pie podía buscar a Dios y ofrecer sacrificios que cubrieran el pecado. Por lo tanto, los hombres más grandes en la historia y en la cultura judía eran las personas que más cerca estaban de Dios. ¿Y quién estaba más cerca de Dios que los sacerdotes y levitas? Los hombres que entraban en comunión continua con Dios y con sus cosas. Y ahora de repente el Señor dice en una parábola, y viéndole pasaron de largo. Para entender mejor esta parábola voy a poner un ejemplo. Imagínate que lo hay. En nuestro pueblo siempre ha habido hombres que han sido venerados, ancianos que han servido a nuestra comunidad, hasta tal punto que cuando ha habido un problema entre familias se ha recurrido a ellos como última opción. Estos hombres respetados y valorados se les ha pedido ayuda para mediar y se le ha dicho, mira, que tenemos un problema, y se ha puesto en medio de las dos familias y ha traído paz en medio de la discordia y de la ruina. Que el Señor bendiga a nuestros ancianos. Pues ahora imagínate que siempre hay palabras que hablamos y cuando estamos con personas ancianas les preguntamos por los gitanos de antes. Y te cuentan esas historias de los gitanos de antes y de esos arreglos y de esas cosas que tenían. Pues el gitano de más respeto que te venga a la memoria, el tío fulano o el tío perantano, que tienen fama, hombres que han mediado nuestro pueblo, hombres de respeto, hombres de honor, hombres que han evitado ruinas, que han hecho cosas de renombre. Pues ahora imagínate a ese gitano. ¿Lo tienes en mente? ¿Te ha venido alguno? Pues bueno, ahora imagínate que vas al mercado y de repente, yendo a un mercadico, ves la furgoneta de un gitanico que ha sufrido un accidente.
¿Qué haces si ves eso? ¿Qué haces? Pues paras, es lo normal. Pues ahora imagínate que ves eso y paras, a ver qué ha pasado. Chacho, que son gitanos. Da igual que no sepas ni de quién son, solamente con que veas que son gitanos, paras. Pues ahora paras y te interesas por lo que ha pasado, ha habido un accidente. Y de repente te dicen, chacho, ¿te has dado cuenta de qué? El tío fulano, ese de tanto respeto, ese que tantos arreglos ha hecho, ese que tanta fama tiene en nuestro pueblo. Sí, dime qué ha pasado. ¿No lo has visto que acaba de pasar de largo? ¿Qué dices? Que no, hombre, te habrás confundido. Si el tío fulano ve que ha pasado esto, para, porque ama mucho a los gitanicos. Que no, que ha pasado de largo. Y ahora dices tú, no nos habrá visto. Que no, que sí te ha visto. Que sacado la cabeza. Te ha visto y te ha dejado. ¿Y ahora qué dices? Pues no me lo creo. Pues algo pasará. Pues algo habrá acontecido. Que no, que te vio. Eso es lo que pensaban los judíos cuando escucharon a Jesús decir que el sacerdote y el levita, pasando, lo vieron y se marcharon. ¿Cómo va a pasar eso, muchachos? ¿Qué estás diciendo? Que sí, que lo vieron y se fueron. Bueno, o sea, ¿me estás diciendo que los héroes de nuestro pueblo ya no hay héroes? Que lo mejor que tenemos, mira cómo se han comportado. ¿Vale? Y ahora dice el Señor en la tercera estrofa, pero un samaritano que iba de camino. Ah, un samaritano. Esos son los buenos, los enemigos ancestrales del pueblo de Israel. Había un dicho que decía, algo terrible. Fijaos lo que decían algunos dichos sobre los samaritanos. Dice, 3 naciones hay bajo el cielo y la cuarta no es aún ni nación. Y esto es los que habitan en Samaria. Y decía en la Mishnah, quien come pan con un samaritano es como quien come carne de cerdo. Y el insulto peor que le podían hacer a un judío era este. No digo yo que estás loco, le dijeron a Jesús, que estás poseído y que eres samaritano. Apá y vámonos. Lo peor que podían insultar a un judío era llamarle samaritano. Para ellos era como comer carne de cerdo, el estar con uno. No había quien aguantara el odio ancestral y de siglos que había entre judíos y samaritanos. Cuando Jesús dice, y un samaritano que pasaba por allí, alguno pensó, si lo mejor de la nación de Israel ha dejado tirado al hombre medio muerto junto al camino y le ha pasado de largo, este samaritano, muchacho, me han dicho que son caníbales. Sí, me han dicho que se comen unos a otros, tienen el cenizo encima. Para mí, que este se lo come. Este le dejó medio muerto, este lo mata, lo cocina y se lo come. ¿Qué vas a esperar de un samaritano, hijo? Pues están corrompidos. Grande fue la sorpresa. Grande fue la sorpresa que dice la Biblia. Pero un samaritano que pasaba por allí, viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo lo pondré cuando regrese. ¿Qué dices? ¿Me estás diciendo que un odiado samaritano ha hecho eso con un desconocido? Sí, que no lo ha matado, ni se lo ha comido, ni es caníbal, que ha tenido misericordia y compasión. ¿Quién es este samaritano? Se presupone, investigando lo que se da luz sobre él, se presupone alguna suposición, no se sabe, Pepe, pero podemos, dentro del marco y del margen, suponer algunas cosas. La primera, imagínate que hay guerra entre España y Francia y hay 70 millones de franceses que te odian a muerte y 44 millones de españoles que odian a muerte a los franceses.
Pero de repente coges tú y te vas a París, a estar allí en todo el medio. ¿Qué haces en medio de 70 millones de personas que te odian? ¿Qué haces? Que te ven y te desprecian y escupen al suelo. Que ves tú que murmullan y no cosas buenas. ¿Qué haces allí? Puede haber dos cosas que lleve a una persona a soportar tales insultos y situaciones. La primera es la fe en su Dios. ¿Sí o no? La fe en su Dios. Pues ha ido allí porque Dios la ha mandado. Bueno, entonces, ¿qué hace este samaritano en Jerusalén o en el camino de Jerusalén a Jericó? Claro, subía al templo a adorar, pero es que había un problema. No tenían el mismo templo los judíos y los samaritanos. La Biblia nos dice que en el monte Gerizim los samaritanos elevaron un templo y tenían sus propios sacerdotes y sus propias creencias. Por lo tanto, este hombre no estaba en territorio israelita ni en el corazón de Israel por amor a Dios o por servir a Dios. ¿Qué otra cosa entonces puede llevar a un hombre a soportar tales insultos y vituperios? La Biblia nos dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Solamente hay algo en las Escrituras que lo iguala, Dios y el dinero. Porque o sirves a uno o sirves al otro. O te haces esclavo de uno o del otro. Se presupone que este hombre era un comerciante. Primero, llevaba cabalgadura, lo cual solamente las personas con dinero podían permitirse. Segundo, llevaba aceite y vino. Idem, lo mismo. Tercero, conocía el posadero. Cuarto, le dejaba fiado. Le dejaba fiado. Quinto, solía pasar muchas más veces. Pues al conocerle dice, cuando yo pase, te lo pago. Hay un dicho que dice, dame pan, y después, llámame perro. Este hombre iba a Jerusalén soportando los menosprecios y los improperios de toda una nación, se forraba con sus negocios y después se iba para su casa con el bolsillo lleno. Y en medio de todo ese trayecto, vio al que estaba tirado junto al camino medio muerto, pero la Biblia nos dice, fue movido a misericordia. ¿Podemos decir un fuerte amén? Amén. Hizo 7 acciones de compasión. Se conmovió, se acercó, le vendó las heridas, le echó aceite y vino, lo montó en su propia cabalgadura, le llevó una posada y le cuidó. Y dice, cuando se marchaba, que le dio 2 denarios al mesonero, cuídamelo. Y si gasta algo de más, cuando yo vuelva te lo pagaré. La estancia de un hombre en un mesón en los tiempos bíblicos era una 12ª parte de un denario, lo cual nos da 0,08 céntimos de denario por día. Con lo cual, 2 días serían 16 céntimos de denario. Pero daos cuenta lo que hizo este hombre. Le dio 2 denarios. Extrapolando las cantidades de aquella época a la actual, lo pongo muy sencillo. Una noche en un hotel de 3 o 4 estrellas y llevas un bono, que te hacen a veces descuento, te puede valer aproximadamente 50 euros, para la gloria de Dios. ¿Y 2 noches? 100 euros. Haciendo los cálculos de lo que saldría en aquellos tiempos, 2 noches o 2 días en el mesón, 100 euros, a lo que le dio el samaritano. ¿Saben ustedes qué dinero le dio el samaritano al del hotel? Si las 2 noches eran 100 euros, le soltó el samaritano para que cuidara al desconocido que estaba herido 1.200 euros. Billete tras billete. Pero, chacho, es tu hermano, es tu hijo. Esto del hermano, al hijo igual sí lo hacemos, igual. Pero al hermano tiene que ser un motivo justificado. A un primo ya no se lo hacemos. ¿Saben ustedes que vamos a aceptar una doctrina de los testigos de Jehová? No lo saben, se lo comunico porque estamos hablando, que no podemos dar la sangre. A ver, la creemos, pero no está legislada. Por eso hay tantos problemas para recaudar. No damos la sangre a nadie. La sangre es el alma. Ni una gota de sangre damos.
Ah, no, no pasa eso. Creo que estamos hablando ya para incluirla dentro de la misión en doctrinas nuevas. ¿Quién da 1.200 euros por un desconocido? Si el gasto son 100, paga los 100 euros y déjanos en paz. Te ahorras 1.100, pero él dijo, toma 1.200, si se gasta algo más, te lo pago yo cuando vuelva. Ustedes son oyentes judíos y están escuchando lo que está haciendo el samaritano odioso. ¿Cómo se quedan? Pasmados. Este es el contexto. ¿Me dejáis ahora aplicar algunas cosas? No me dejáis. ¿Me dejáis sí o no? Primero, en esta parábola salen varios personajes. Los primeros, los ladrones, que le robaron, lo dejaron muriéndose a este hombre y lo abandonaron. Los segundos, los sacerdotes y levitas. Estos hicieron otra especie de mal, o otro mal diferente. El mal de los ladrones fue lo que hicieron. Le dejaron medio muerto, le robaron y lo abandonaron. Pero el mal de los sacerdotes, del sacerdote y el levita es que le perjudicaron al no hacer nada, al dejarlo sin ayuda y por ser negligentes con él. Por lo tanto, podemos decir que el mal del sacerdote y del levita no fue lo que hicieron, sino lo que debieron de haber hecho y no hicieron. Alguien dijo una vez que cuando los hombres buenos callan, el mal vence. ¿Por qué dejó el sacerdote o quizá el levita a ese hombre tirado junto al camino? Bueno, si la persona tirada junto al camino está muerta, el sacerdote podría correr el riesgo de contaminarse. Ustedes lo saben, no podía tocar cuerpo muerto. Si se contamina, no puede recoger, distribuir y comer de los diezmos y su familia y sus siervos sufrirán las consecuencias con él. Pues ustedes saben que toda la base de la economía del sacerdote y del levita está en los diezmos que el pueblo les da. Si este hombre se contamina por un cuerpo que está muerto, se vuelve inmundo. Y ya no es que se contamine él. ¿Quién paga las consecuencias? Su economía, su familia y su casa. Los sacerdotes estaban supuestos a estar ritualmente limpios, siendo ejemplos de la ley. Por lo tanto, este hombre que acababa de estar 2 semanas sirviendo a Dios en el templo, habría vergüenza inmediata para ellos a costa de las personas e igual para sus compañeros sacerdotes, porque era una vergüenza que un sacerdote que acababa de administrar en el templo tuviera que limpiarse ritualmente de ser inmundo. Habiendo apenas terminado sus 2 semanas ordenadas para el servicio, él tendría necesidad de regresar de nuevo al templo, de permanecer en la puerta este junto con el resto de los contaminados, esperando la limpieza de su impureza ritual. Aún más, además de la humillación que esto involucraba, el proceso de restaurar la pureza ritual consumía tiempo y dinero. Era necesario comprar, reducir a una novilla a cenizas, y el ritual gastaba una semana completa en la cual tendría que estar tirado en la puerta este del templo, sin tener relación ni con familia, ni con consiervos, ni con hijos, ni disfrutar ni de diezmos, ni de ofrendas. Tenía que estar una semana aislado, tirado en la puerta este del templo. ¿Con quién? Con personas en su misma condición, inmundos, sucios, que no podían tener comunión con el pueblo. El sacerdote se encuentra en un aprieto. Él sabe todo lo que acarrea la impureza ritual, el gasto en dinero, los perjuicios de tiempo, las incomodidades que tiene que sufrir, lo que iba a padecer la familia sin poder disfrutar del diezmo, el tiempo perdido junto
junto a una puerta tirado con personas inmundas. ¿Y todo por qué? Por un desconocido tirado junto al camino del cual yo no tengo la culpa. Señores, yo no hice nada. Lo hicieron otros. Yo pasé por allí para ver si ese hombre estaba muerto realmente o vivo. Tenía que acercarse a una distancia máxima de 4 codos, lo cual implica 2 metros. Si se acerca un poco más, ese hombre está considerado ritualmente impuro. ¿A cuánta gente mandó este hombre a la puerta este a pasarse una semana, a gastarse un dineral en comprar una novilla, en sacrificarla, en sacar las cenizas, en después utilizar las cenizas para el ritual de purificación? ¿A cuántos les mandó allí por impuros? Y ahora yo tengo que pasar eso por un desconocido. Pero no solo yo, lo tendrá que pasar mi mujer, tendrán que perjudicarse mis hijos, tendrá que ser afectada mi economía. No, nunca pase eso por un desconocido. Jesúsín, hago como que no lo veo y paso de largo. Yo ya cumplí con Dios, vengo del templo. Yo, número 1, ya cumplí. Ahora voy a perjudicar a mi familia por ese tirado. ¿Voy a pagar yo las consecuencias del mal de otros? No. ¿Cómo voy a hacer eso? Yo no estoy aquí para eso. ¿Te suena? Os digo una palabra, me la digo para mí. ¿Me dejáis? El liderazgo hoy en día en las iglesias está enfermo. Estamos enfermos de egoísmo. No movemos un dedo por nada. ¿Y sabes por qué? ¿Me voy a perjudicar yo, Pepe, por ese tirado? Caballero, ¿por ese va a perjudicarse mi familia? No, hombre, hago como que no lo veo y sigo delante. Me espera mi casa en Jericó, mis palmeras, mis relax, mis 20 grados de temperatura, mi sillón ergonómico y anatómico con masaje lumbar, mi televisión de plasma con 50 pulgadas, mi aire acondicionado triple, pues tengo uno aquí, otro allí. ¿Me voy a complicar la vida ahora? ¿Voy a perjudicarme económicamente en medio de la crisis? Por favor. El liderazgo está enfermo. El amor al glamour, la fama, el dinero, las multitudes, el reconocimiento han llevado a cientos de siervos a tener una idea equivocada de lo que es un siervo de Dios. Tú no te puedes servir a ti mismo. Dios no te ha llamado a servirte a ti mismo. Dios no te ha llamado a que te eleves tú a los altares o a tu comodidad. Dios te ha llamado a que sirvas a la iglesia de Jesucristo, aún con perjuicio y con problemas. Mira, en la iglesia primitiva no había estas cosas. No lo saben. Les comento un detalle que ustedes saben. En la iglesia primitiva la cosa era muy sencilla. Iba el apóstol San Pablo a un lugar y levantaba una iglesia. Se encontraba allí durante un tiempo, les adoctrinaba y antes de marcharse levantaba ancianos. Pero había un problema. Ustedes saben que en la iglesia primitiva había persecuciones imperiales. Esto implica que el imperio hacía batidas oficiales y sistemáticas en contra de las iglesias. No existían templos como estos. ¿Qué? Culto a las 7. Y ahora venían todos, venían los romanos a los leones. ¿Qué? Hacíamos culto a las 7 y lo anunciábamos en la puerta. Yo soy cristiano. ¿Qué eres cristiano? Pasa por aquí. Se reunían en las alcantarillas, en las catacumbas, en las grutas, en las montañas, en lugares escondidos y secretos, al anochecer y al amanecer. Incluso tenían contraseñas para identificar quién era cristiano y quién no. Por ejemplo, es un ejemplo, se acercaban a uno y decían: el Señor es mi pastor. Y el otro terminaba el verso: y nada me faltará. Tú eres cristiano como yo. Mira, han hecho culto en tal alcantarilla a las 5 de la mañana.
Y iban los cristianos y se reunían. ¡Claro! ¿Quién quiere ser anciano, predicador, candidato en esta iglesia? ¿Sabes a quién perseguían especialmente el imperio? A los apóstoles, pastores y ancianos. Con lo cual, levantar un anciano era declararlo muerto, sentenciarlo a muerte. Mira, chacho, que te veo para predicador. ¿Qué dices, chacho? Yo no lo siento, hermano. Que sí, que te veo. Que he dicho que no lo siento. ¿Por qué? Porque te levantabas por predicador y la vida media de un predicador en aquellos tiempos eran 6 meses, 1 año. Eso de candidato, que se tenían que aprobar. No. Mira, has pastoreado 10 iglesias para ser responsable. Que no. 6 meses, 1 año. Allí ya no se decían cuántas iglesias has pastoreado, cuántas persecuciones has sobrevivido. 7, chacho, tú eres un anciano. ¿Y ahora qué pasa? ¿Quién quería ser siervo en esas condiciones? ¿Quién se veía para predicar? ¿Quién tenía anhelos de hacer campaña de evangelización o de recaudar dinero? Nadie. Solamente se levantaban unas personas, las personas que amaban más a Cristo que a su Hijo. Las personas que sabían que en el mismo instante que se hicieran siervos de Dios, iban a ser perseguidos hasta la muerte. Y no solo ellos, sus familias, sus mujeres y sus hijos. ¿Quién tenía ahí hambre de fama? ¿Quién quería ahí reconocimiento? ¿Quién quería predicar a grandes multitudes? Solamente había algo que ardía dentro de ellos: el amor a Dios y a la obra. Por eso, cuando estos hombres se levantaban sabiendo que entregaban su vida para Cristo. No buscaban otra cosa. El sacrificio supremo. No solamente estoy dispuesto a ir a Jerusalén, dijo Pablo, sino a poner mi vida por él. Ahora entendemos estas declaraciones. No me crucifiquéis boca arriba, dijo Pedro, no soy digno de morir como mi maestro, crucificarme boca abajo. Ahora entendemos estas declaraciones. Y cuando los discípulos salieron de la cárcel golpeados por haber predicado la palabra, salieron gozosos, contentos y gozando por haber sido tenido digno de sufrir por la predicación del Evangelio. Se le dijo a otro: reniega de tu Dios, di que Cristo es anatema, o te cogeremos desde las alturas del templo y tiraremos tu cuerpo abajo. Y este hombre dijo: durante 86 años he servido a mi Cristo, mi Dios, y solamente me ha dado cosas buenas. Y tú me dices ahora que reniegue su nombre. Mátame si quieres. A otro le dijeron: si no reniegas de tu Cristo, te quemaremos en una hoguera. Y este hombre decía: apretar más fuertes las cadenas, no sea que en un momento de debilidad quiera salir de aquí. Eso eran hombres, siervos, esclavos de Jesús, esclavos, pero no ellos, sus casas, sus mujeres, sus hijos, porque ese es el precio del ministerio. Y si no estás dispuesto a pagar ese precio, no estás entendiendo todavía a qué has sido llamado. ¿Dónde entró la decadencia de la iglesia? En el 325 después de Cristo, un hombre pagano llamado Constantino dice que vio una visión sublime sobre el cielo. Vio una cruz y una voz que le decía: con este signo vencerás. ¿Fue Dios o el diablo?
Ustedes saben que para sujetar un imperio tan grande como el romano, que abarcaba muchos países y más de 150 millones de personas, se utilizaban dos cosas. Primero, el ejército, que estaba dispuesto a recorrer grandes distancias, por eso había tantas calzadas que en poco tiempo hacía y permitía que las legiones romanas fueran a cualquier lugar donde había problemas. Y segundo, una religión de Estado. Se dieron cuenta los emperadores romanos que nada como una religión de Estado para tener sujeto un imperio. Es por esto que ellos promovieron la adoración al emperador y le llamaban Kyrios, que significa Señor y Dios. Por esto fueron perseguidos los cristianos, no porque hicieran mal, sino porque no reconocían a otro Dios que no fuera Jesucristo. Y yo hubiera dicho amén. Es por esto que empezaron las persecuciones romanas. Pero Constantino se dio cuenta que ese grupo, perdonadme la frase, de locos que habían salido de Israel, que predicaban de uno que había muerto en una cruz, pero que se había resucitado de entre los muertos y que adoraban a ese falso Dios para él, ese falso Dios estaba conquistando el imperio. A pesar de las persecuciones, a pesar de los circos romanos, a pesar de la sangre era el agua que regaba la semilla que estos hombres predicaban. Y cuanta más sangre se derramaba, más miles y miles de almas se convertían. ¿Y qué dijo este hombre, genio político y estratega? Ya que no puedes con tu enemigo, véncelo y únete a él. Y dijo: a partir de este momento acepto el cristianismo como religión de Estado. Y se hizo pontífice y gran líder de todo el imperio romano y de la iglesia. Esos siervos hundidos, perseguidos, muertos, asesinados, llevados a circos, inmediatamente por decreto imperial empezó a haber una serie de cambios. Todo aquel que sea siervo de Dios inmediatamente es eximido del servicio militar, lo cual incluía 20 años al servicio de Roma. ¿Qué dices? Repítemelo. Que el que se hace predicador no tiene que estar 20 años en el servicio militar. Repítemelo también. Que si predicas, te quitas de 20 años de mili. Responsable. Tengo que decirte una cosa. No duermo durante una semana. Siento un llamado muy fuerte, hermano, para hacerme predicador. Los siervos de Dios están eximidos de pagar impuestos. ¿Cómo? Repítemelo. ¡No pagan impuestos! Dímelo también. ¡No pagan impuestos! Hermano responsable, quiero decirte que no duermo. Me tiro las noches en vela. Voy al culto y predico solo. Siento el llamado como un fuego. De ser vilipendiados, tirados, odiados, muertos y asesinados. Oh, señor ministro de Dios, pase usted aquí. Siéntese usted en este lugar. El sitio de preeminencia para el pastor y para el predicador. La iglesia se corrompió porque miles de personas no llamadas se metieron al ministerio para aprovecharse de todos los beneficios del imperio. Eso pasó en el 350, 325. En el 2012 eso no pasa. Hemos aprendido la lección. Hombres llamados por el prestigio, por el aplauso, por el púlpito, por la fama, por el dinero, por el reconocimiento, por el estar ahí, por el figurar. No, Dios me libre de insinuar eso. Vino la ruina de la iglesia, de tal forma que empezando por un liderazgo enfermo, toda la iglesia se corrompió.
y entró en la época oscura, del cual sabemos lo que sucedió en ella. Miles de personas no llamadas buscaban posiciones de liderazgo para disfrutar de las ventajas sociales que dispensaban a los grandes siervos de Dios. Porque mientras el liderazgo implique pérdidas, mientras el liderazgo implique gastos, mientras el liderazgo implique inversión, muchísimos no moverán ni un dedo por nada y por nadie. Estarán viendo cómo la persona se puede revolcar en su propia sangre, medio muerto junto al camino, más harán como que no lo ven y pasarán de largo. Bueno, ¿y qué pasaje dice eso? Y cuando Joab pegó el puñalón a aquel hombre, dice, le revolcó en su propia sangre, y dice, y pasaba el pueblo y le veía revolcado en su propia sangre y nadie hizo nada, porque el mal hoy de las iglesias no es solamente los ladrones que roban y maltratan, son los hombres justos y buenos que por no perjudicarse, que por no querer sufrir pérdida, que por no querer sufrir controversias, se quedan callados permitiendo que el mal reine. Y te digo algo, cuando el hombre bueno calla, el mal toma dominio. No permitas que la injusticia tome el poder en la iglesia, en el nombre de Jesús. El yo es el nuevo Dios de muchos siervos. Es el nuevo yo. Y es una pena, hermanos. Os digo una palabra. ¿Quién fue peor ladrón? ¿Quién fue peor? Los ladrones hieren al hombre por medio de la violencia. El sacerdote y el levita hieren al hombre por medio de la negligencia con él, con la indiferencia. No querían perjudicarse. Los ladrones le robaron el dinero, pero el sacerdote y el levita le robaron la confianza en los hombres. Pues nunca más ese hombre pudo llegar a confiar en nadie que venía ataviado con ropa del templo. Hermanos, el otro día hablando, ¿me dejáis una locura? ¿Me dejáis? Bueno, como estoy loco, me perdonáis. Dice Pablo, permitidme una locura. Pues permitidme a mí una locura también. Si estoy loco ya me voy para mi casa. Pues me aguantáis. El otro día hablando con un siervo de Dios le dije, no teníamos que permitir que el que se levanta fuera para siempre. ¿Saben ustedes que hay muchas denominaciones que te dan una tarjeta de miembro ministerial por 4 años o 5? ¿Y se tiene que renovar? ¿Y si no te renuevan ya no eres ministerio? Porque una cosa es el don y otra cosa es vivir conforme a la altura del don. Y hay personas que no viven conforme a la dignidad del llamamiento que tienen. ¿Y por qué esa persona que no vive conforme a la dignidad del llamamiento que tiene me tiene que representar a mí? Muy bien. ¿Soy obrero? Muy bien. De Filadelfia. ¿Por qué me representa esa persona? ¿Por qué te tengo que representar yo a ti si no estoy viviendo conforme a la dignidad del ministerio y del llamado que tengo? No os sorprendáis de lo que os voy a decir. Os voy a decir una profecía. Si el Señor se atrasa, varias de las medidas más exigentes y más fuertes van a empezar a caer sobre los siervos de Dios. Porque el gran problema de la mayoría de las iglesias no está en las ovejas, sino en nosotros. No vivimos conforme a la dignidad del llamado que tenemos. Y eso nos está pasando factura. Estamos robando la confianza en los hombres. Os digo dónde, os lo digo, os voy a decir un caso, me caéis bien. Y como no voy a decir dónde, ni con quién, pues juzgamos el caso, no a nadie. ¿Os parece bien? Se puede juzgar el caso, pero no a las personas. Vamos a juzgar el caso. En un lugar de que conozco yo, que solamente me lo sé yo, y algún otro, pero me lo sé. Ha llamado a una iglesia responsable. Vente para acá. Bueno, ¿qué pasa? Vente. No permitimos que ningún obrero administre la iglesia.
De 20 ministerios dejan predicar la iglesia solo a uno. ¿Qué dices? Sí. La iglesia se ha plantado y ha dicho, se acabó de ministerios que durante meses no asisten al culto. Se acabó de ministerios que no mueven un dedo para nada y después quieren liderar. No queremos que suban, y de 20 siervos solamente dejan a uno, y el que tenga oídos para oír, oiga. Buena iglesia. Y es buena. Pregunto, no podemos caer en el yo. El siervo se tiene que sacrificar. No puede ser tú. Tienes que servir a Dios. Y el servicio a Dios implica pérdida. Vas a ir perdiendo tu mujer, tus hijos, tu economía, tu tiempo. Pero es que es la única forma de ser siervo. Mirad, este problema lo conocía bien. ¿Qué hora es? ¿Me permitís 10 minutillos? Igual es menos. Este problema lo conocía bien Pablo. Lo conocía Pablo porque lo estaba viviendo él continuamente. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, dice Pablo. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Había unos problemas en la iglesia de Filipos, y era un problema donde elevaban el yo a la altura de culto, y cada uno buscaba su propio bien. Y tiene que decir el apóstol, no miréis cada uno por lo suyo propio, porque eso produce desunión en el cuerpo. Y pone un ejemplo, uno de los más hermosos himnos de la antigüedad. Tener pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual el Padre le ha dado a aquel que se humilló hasta lo sumo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios, el Señor, para la gloria y la honra del Dios Padre. Y sigue escribiendo el apóstol en el capítulo 2, porque a nadie tengo con la misma disposición para servir, porque todos los siervos buscan lo suyo propio, no así Timoteo. Había uno que dice Pablo, menos mal que tengo a mi Timoteo al lado, porque todos buscan lo suyo, pero no así Timoteo, que no busca lo suyo, que pierde de lo suyo por vosotros. Y tengo aquí otro llamado Epafrodito. Ay, mi Epafrodito, que está tan preocupado de vosotros, tiene tanta carga de vosotros, que cuando se enteró él que vosotros os habíais enterado que estaba enfermo hasta casi morir, se entristeció, porque no quería agobiar a la iglesia con más carga. A nadie tengo con la misma disposición, todos buscan lo suyo. Pero la vacuna que daba Pablo era este: haya en ti el sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Despójate. Despójate de aquello que te está impidiendo servir. Despójate del yo. Despójate del egoísmo. Despójate de aquello que está buscando tu propio bien, tu propia comodidad. Parécete a Cristo, porque Cristo no miró eso para salvarte a ti cuando tú estabas perdido. Él se despojó de todo para salvarnos a nosotros. La ambición egoísta, despójate de eso. Es lo que está diciendo. Despójate de esa ambición egoísta en la cual
Siempre hay personas que están luchando por autopromocionarse a sí mismas. Despójate de eso. ¿Me permitís otra locura? ¿Me permitís? ¿Me permitís, sí o no? Vamos a decir una locura. Me acuerdo cuando era jovencico, varón de Dios, que te amo y te respeto mucho. Cuando era más joven, veía a estos hombres que se presentaban a estos grandes cargos en medio de la misión y les veíamos, Dios mío, qué maravilla de hombres. ¿Cuántos había? Te lo digo, 4. 4 con la mano. Estaba fulano, estaba el antano, está el otro. Ahora tenemos un problema. Todos nos vemos. Pero nos vemos a un nivel que te sorprendes. Pero nos vemos a un nivel que personas que yo no quiero que sea mi pastor, porque digo, no, que no les queremos de pastores, se les va mucho la olla. Oye, ¿y fulano? No lo plantes, responsable, no, por Dios. No lo plantes. Y le votamos para responsable. Pero si no lo quieres de pastor, ¿para qué le quieres de responsable? O sea, de pastor no lo quieres y le votas. Pero el problema no es ese, el problema no es ese. Es que somos miles. Yo me veo, hermano. Bueno, ¿y qué ves? Me veo. Yo me veo. Y eso de me veo me choca con la Biblia. Y me choca con la historia eclesiástica. Le dijo Dios a Moisés, te veo para que saques al pueblo. Dios, te veo. Dijo Moisés, no me veas tanto. Yo no voy. ¿Por qué? Soy un tartamudo. ¿Cómo voy a ir yo? No, pero que te mando yo, que no voy. Se enfada Dios. Bueno, tartamudo. Llamando a tu hermano Aarón, que habla mejor, pero te mando a ti. Si lo haces así. Ve, que te he dado como profeta a las naciones. Yo no voy. ¿Por qué no vas, chacho? Soy muy niño. Que te mando yo, que no voy. Ve, que te he dado como profeta al pueblo. Yo no voy. ¿Por qué? ¿Qué eres tú? Yo soy un agricultor. Cojo higos. Ve, que no voy. A otro le dijeron un tal Ambrosio, cuando tenía que ser obispo, que salga Ambrosio, un teólogo, un erudito, un hombre de ministerio de más de 50 años de limpieza de testimonio. Y cuando le propusieron para ser obispo, ¿sabes lo que hizo? Se encerró en la habitación y salía llorando. Y tuvo que ser una orden del emperador el que le sacara de ahí. Cuando Juan Nos fue llamado al ministerio, el hombre que Dios utilizó para encender el más grande avivamiento del siglo XIX en Escocia, que de allí pasó a Inglaterra, que de allí pasó a Estados Unidos, cuando le dijeron, tú te levantas como siervo, este hombre se encerró en su casa y cuentan las crónicas que durante muchos días nadie le vio, y cuando le veían llorando y escondido. Y yo ahora me veo para todo. El problema no soy yo solamente, ¿qué tipo de amigos tengo? Muy bien, ahí está. Muy bueno. ¿Qué amigo tengo a mi lado? Muy bueno. Que no me ve el amigo. Que dice, no, pero si le digo algo me come. Y dice, chacho, tranquilo. Tranquilidad. Pero, para lo que hace el responsable, ¿verdad? Si eso lo hace cualquiera. Qué poco sabes del verdadero servicio a Dios. Qué mente más lejos tienes de lo que es el servicio a Cristo. Mirad, hay personas que aman muchísimo esa ambición. Sin embargo, dice la Biblia que David era rey, ¿sí o no? ¿No era rey? Y estando en la cama,
Lo normal es que muera el rey y después de muerto el rey se elija un sucesor. Es lo normal. Y aquel que es rey muere como rey. Sin embargo, David vio lo que venía y dijo: si yo muero como rey en el cargo, mis hijos se matan y hay una guerra civil. Me quito de rey, muero como un plebeyo, nombro rey a Salomón, pero traigo paz al pueblo. El verdadero siervo tiene corazón de siervo. El puesto no te hace más grande, ni el lugar que ocupas, ni la iglesia que estés pastoreando. Es el corazón lo que te hace grande. Mirad, termino con esto, termino. No podemos concentrarnos en el ego. No podemos concentrarnos en el ego. Mirad, hace unos años atrás, hace 3 años, yo arrastro unos problemas en las rodillas muy fuertes, muy fuertes. Tengo una condropatía rotuliana grado 3 en la rodilla izquierda y una condromalacia rotuliana grado 4 en la derecha. Lo tengo fastidiado. Lo tengo fastidiado. Bueno, ¿y eso qué es? Que tengo la rodilla hecha un nudo, en gitano. Y yo me recuerdo que la lesión que se produjo fue por una tontería. Estaba bajando las escaleras, apagó la luz, pensaba que había un escalón, había 2 y me crujió la rodilla. No podía levantarme. A veces, hermanos, cuando voy andando, me duele mucho la rodilla y me pega un pinchazo que pego ahí. ¿Sabes lo que hace la otra rodilla inmediatamente cuando me pasa eso en la izquierda o en la derecha? La otra rodilla se prepara y dice: no te preocupes, hermana mía, aquí estoy para soportar yo el peso que tú tienes. Y cuando esta me falla, inmediatamente la otra se prepara y ya no soporta el peso entre las dos. Echo todo el peso sobre una, la inocente, la que no tiene culpa, pero ama a su hermana porque somos un cuerpo. Qué bien. A veces dejamos caer el cuerpo para sacar a luz las debilidades y dolencias del hermano que tienes al lado. Chúpate esa, que se te vea, que caiga todo el cuerpo, para que todo el mundo vea la lesión y la herida que tienes. ¿Qué lección nos da el cuerpo? Que cuando una rodilla no puede con el peso, la otra inmediatamente se prepara para sujetarlo. Porque no importa quién lleve todo el peso, sino que el cuerpo no sufra daño. O quien no se ha tropezado y ha caído de cara, pero antes de recibir el golpe en la cara, hubo unas manos que dijeron: no podemos permitir eso, que se lleve el golpe tan fuerte en ese lugar, es muy sensible. Y pones las manos delante, seguramente habría piedras, has caído de golpe, las piedras te hieren, el golpe te machaca las manos, sin embargo, evitaste un golpetazo a algo que considerabas muy valioso. ¿Y sabes por qué? Porque no descubrieron la falta de otra parte del cuerpo, sino que se apoyaron para que el cuerpo sufriera menos daño. ¿Qué más da, hermanicos? Queremos llevarnos la gloria, el aplauso y la honra a toda costa, pero somos un cuerpo, somos el cuerpo místico de Cristo. No puedo desvestir tus debilidades y permitir que caiga la iglesia al suelo simplemente para que todo el mundo vea tus carencias. Tengo que echarte la mano, tengo que tirarte el capote. ¿Y sabes por qué? Porque el cuerpo es de Cristo. No puede haber ambición egoísta. No podemos mirar por lo de lo tuyo solamente. Vuélvete al que tienes al lado y dile: mira más por la obra y menos por lo tuyo. Amén, amén. Y yo me lo digo a mí: Raúl, mira más por la obra y menos por lo tuyo, porque yo también estoy con vosotros en esto. Que Dios os bendiga, que Dios os colme de bendición. Un aplauso y el siervo de Dios.